Una vez importado un archivo de log de proceso en Apromore, es posible descubrir el mismo haciendo doble clic sobre el archivo importado, en el cual veremos una visualización de alto nivel propuesta por defecto por la herramienta, ¿ya? La cual se puede modificar. Para eso usamos estos configuración de abstracción, que vendría a ser como el símil de ver el proceso a mayor o menor altura, tal cual como si fuera un paisaje o un mapa, visto como desde un helicóptero, por ejemplo. A menor altura, ¿verdad? Vemos más información, que sería como lo que se llama el espagueti del proceso, que son todas las variantes, todos los caminos, todas las actividades. ¿Ya? Aquí los nodos son las actividades, los arcos son los caminos, los pasos o las transiciones entre las actividades. Y si subiéramos, ¿verdad?, en un helicóptero a mayor altura y viésemos el mapa, veríamos menos complejidad. Pero usamos un filtro de abstracción. Ese filtro de abstracción se puede hacer utilizando aquellos nodos o arcos, actividades, caminos en que se mide la frecuencia de los casos, o también el impacto o la variable con respecto al tiempo, ver cuál de ellos tuvo un mayor promedio o no de tiempo. ¿Ya? Se usa ambos conceptos. También es importante, si usamos la frecuencia, es que aquí vemos los casos más frecuentes y vemos en las actividades, ¿verdad?, en color más azul, más intenso, aquellas que son más frecuentes. Lo mismo pasa con los caminos. Los caminos más oscuros y más gruesos son los caminos más frecuentes descubiertos en el proceso. ¿Ya? Aquí esto uno puede decir que es mostrar el 50% de los nodos en cuanto a frecuencia y 50% de los arcos. Eso es muy alto nivel, quizá en este caso quizás convendría usar un 100, ver todos los nodos, y arcos quizá ver un poco menos, 20%, ¿no? Eso depende de lo que queramos investigar, analizar. ¿Ya? Lo otro que visualizamos aquí en este mapa descubierto, en este diagrama descubierto proceso, es un balance de cuántos casos van circulando en el proceso, o se van tramitando, o se van procesando. Entonces aquí vemos, por ejemplo, que entran directamente a analizar la garantía, 317. Después dice que esta actividad se ejecuta 852 veces, o sea, entran 852 casos. Ustedes se preguntarán por qué son más casos que los que entran, porque aquí eventualmente hay otros flujos que no están mostrándose aquí, caminos que vuelven acá. O esto se repite aquí también, puede ser que se repita, o que venga de otros procesos. ¿Ya? Solo que ahora está oculto. Podríamos chequear un poco eso. Si aumentáramos la cantidad de arcos, y aquí vemos un poco eso. ¿Ves? Están llegando aquí flujos o caminos, 38, 54 están llegando a este proceso, a esa actividad, disculpen. ¿Ya? Por eso ese balance muestra esa información, no que sea incoherente, es porque se han procesado tantos casos. Después uno puede seguir viendo aguas más arriba del proceso, de estos 1400, pasan a revisar equipo 127. Esta actividad, de acuerdo a esta configuración de abstracción, se ha hecho 1060 veces. Si aumentamos un poco eso, digamos en la actividad 04, se ha hecho la misma cantidad, muestra el número. ¿Ya? Vamos a quitar un poco de arcos. Ahí. Fíjense que aparece algo interesante. Esto es, esta misma actividad, revisar equipo, se repite 164 veces. Eso es lo que llamamos un retrabajo. ¿Ya? Y así podríamos seguir viendo el orden, la secuencia del flujo, los caminos, ¿verdad? Y las actividades más frecuentes. Eso con respecto al filtro de abstracción. También podemos ver la visualización del mapa como un mapa de proceso normal, un diagrama de flechas y flujos, flechas y actividades.
Y podemos ver un diagrama ya con notación BPMN, en que se aparecen los gateways o las decisiones, ¿ya? O las compuertas, en lenguaje más técnico. Podemos ver también mismo en la visualización de la configuración o la configuración de la visualización. Podemos ver diferentes perspectivas que son formas de ver la información subida a Promor. Podemos ver este flujo que es la perspectiva de actividades, que van mirando cómo las actividades se están relacionando entre ellas y el flujo que tienen, secuencia. Podríamos ver lo que sería un símil de una red social. Aquí vemos cómo va fluyendo cada uno de los casos entre las diferentes personas. La misma filosofía, los recuentos, ¿verdad? Por caso, recuentos por promedio, ¿ya? También podemos hacer lo mismo con los roles, ver qué roles están relacionados con qué roles con mayor frecuencia. Misma filosofía, podemos poner más arco, menos arco en la red social, en un grafo de la red social. Y como yo lo había comentado en el video anterior, si hubiésemos indicado otras columnas que también son perspectivas, podríamos echar un vistazo a ellas. Por ejemplo, podríamos subir una columna, usar una columna de tipo de perspectiva, una sucursal, un área geográfica y alguna otra que se nos ocurra que haga sentido mostrar estas relaciones, cómo se comportan. Vamos a dejar la actividad, que es la por defecto del proceso. Y vamos a analizar un poco estas otras visualizaciones, configuración. Aquí podemos indicar que nos muestre la frecuencia, la cantidad de casos. Como ver lo mismo, pero un porcentaje relativo de la cantidad total de casos. ¿Ya? Podemos ver la suma total de los casos, cuántos hay en cada actividad. Podríamos ver un promedio, podríamos ver una mediana, un máximo, un mínimo, etc. ¿Ya? Diferentes formas de mostrar y hacer recuento y mostrar en cada una de los nodos y los arcos. Y si quisiéramos podemos ver también en la variable de duración. Aquí va a mostrar el mismo recuento de casos y en la duración promedio de este caso. Pues a veces se usa más la mediana cuando tenemos datos que son extremos o que están outliers o que son casos de borde. Mejor aislarlos, ¿verdad? Porque nos ensucian o nos distorsionan la información. Entonces la mediana, en este caso, cuando pasa eso, el dato más característico o dato central, que caracteriza mejor la información. Y también si hubiésemos subido la variable costo, también podríamos visualizar el valor del costo como un atributo más. Aquí yo no subí el costo en el archivo, por eso no me muestra esa información. ¿Ya? Voy a ocultar. Otro tema importante es, volviendo a la visualización inicial, que solo nos muestre la frecuencia de caso. Vamos a ver si lo oculto. Solo la frecuencia de casos. Ahí. Solo la frecuencia de casos. Que también podemos ver, fíjense, en negrita, los casos más frecuentes. Pero a veces también es importante y es ver, ¿verdad?, los casos menos frecuentes. Porque los casos menos frecuentes esconden ineficiencias, pueden esconder un fraude o caminos que no estaban previstos y casos de borde. Entonces, los menos frecuentes también son interesantes analizar. Ya si cumple algún patrón o se detecta una anomalía importante, alguna desviación. Entonces ahí, con eso rápidamente, podemos ver los casos menos frecuentes. ¿Ya? Y aquí vemos los más frecuentes. Tenemos también aquí unas estadísticas generales de lo que estamos visualizando aquí, que dice que el caso que se demora menos son 5 minutos, la mediana son 3,45 días, en promedio son 1,07 semanas, y el máximo de casos de procesamiento son 2,6 meses. ¿Ya? Este log es desde enero del 2015 hasta abril del 2015, de que me muestra acá. Aquí también suceden cosas interesantes, uno puede pinchar a cada uno de estos datos y muestra información del caso número 1 y uno podría ir mostrando aquí, ir viendo
¿En qué consiste el caso número 1, por ejemplo? Aquí, caso número 2, y así uno podría ir viendo caso a caso. Es una forma de ver caso a caso cómo era cómo se dio la secuencia de eventos del proceso, de las actividades. Lo mismo podríamos hacer con las variantes, pinchamos aquí, y también podemos ir viendo las variantes más frecuentes, ¿ya? Aquí lo que nos falta hacer acá es quitar del log los casos que están en curso. Debemos usar un log solamente de los casos terminados, que han llegado a una actividad final o un estado final del proceso. Porque si no, si usamos datos que están en curso o no han terminado, nos va a ensuciar la estadística y no permite hacer el análisis tan de mejor forma. Entonces ese filtro hay que aplicarlo, se recomienda. Aquí vamos viendo ejemplos. En este caso son casos que no están terminados, ¿ya? Aquí uno puede ir viendo caso a caso, los casos más frecuentes. Incluso ahí. Lo mismo sucede si pinchamos aquí ya no hay link. Acá en las actividades vamos a decir cuáles son las actividades que más se repiten. Y claro, si las pinchamos no hay funcionalidad, pero nos muestra una estadística de las actividades. Las que más se repiten y en porcentaje. Eso con respecto a este panel. Veamos los filtros. Los filtros están acá arriba y hay diferentes tipos de filtros ya diseñados. Entonces, el que yo quiero aplicar por primera vez y se recomienda es dejar todos los casos que no están terminados, todos los casos las reparaciones que están en curso y que no han llegado a un estado final, por ejemplo, como de reparación o de entrega de un equipo nuevo, ¿ya? En este proceso de flujo de reparación de equipos de telefonía. Entonces, para eso puedo usar filtros del caso, de datos del caso o del evento. El evento es, un caso tiene muchos eventos y cada evento está relacionado con una actividad, por ejemplo, ¿ya? Pero yo podría ver acá el caso, el atributo, digo que quiero retener solamente aquellos atributos del caso donde el evento, la actividad es una actividad que está terminada. En este caso, cuando el equipo se reparar equipo, o cuando se emite o se despacha un nuevo equipo. Yo sé que esas dos actividades son terminales, ya de acuerdo al diagrama inicial de diseño del proceso, son esas dos que terminan, o la última. Entonces, bueno, ¿qué voy a hacer ahí? Voy a retener todos los casos que tengan estas actividades y que se cumpla una de las dos condiciones, no las dos, esto sería como un O. Coloco aquí O, OK, y aquí me muestra retener todos los casos que contienen la actividad 7, o en la actividad 14, preparar equipo, ¿ya? Si hubiéramos hecho lo otro, hubiéramos puesto todos los valores, ahí cambia la condición por un I, ¿ya? Entonces, en este caso me interesa una condición que sea tipo O. Y aquí se podría incluso poner un atributo secundario y seguir haciendo otro filtro. Pero este es el filtro más, no se llama el más importante, pero el primero que deberíamos hacer para poder hacer un correcto análisis, ¿ya? Entonces aquí voy a tener todos los casos que llegan a reparar equipo o se despacha un nuevo equipo. Y en este caso no se alcanza a ver, parece ser el 7, ¿no? Ahí está, se despacha un nuevo equipo. Eso, fíjense que lo que hemos filtrado corresponde a un 65% de casos, a las variantes un 88%, y esta variante representa los casos un 23%. ¿Ya? Vamos a usar algún otro filtro, exploremos los otros filtros que existen, podemos hacer filtro también por agregando un nuevo filtro, podemos hacer un filtro por los casos, por ejemplo, usar las variantes más importantes, por ejemplo, hacer una especie de Pareto, aquellas variantes que explican el 80%, ¿ya? Entonces podríamos aquí sumar, no sé, decir, no sé, un estimado, supongamos que, bueno, cuando va explicando eso, ahí ya un porcentaje importante, ¿ya? No sé si el 80%, pero aquí dice que es al menos el 50% y ellas son muchas variantes, contienen muy poco peso. Podríamos retener eso, por ejemplo, las variantes con más importantes solamente, no ver todas las variantes. Podríamos quizás filtrar algunos casos por número de, bueno, aquí no voy a
Algunos casos por número no sé, pues quiero ver la orden tanto, reparación tanto, y algunas podríamos hacer eso, ¿ya? Lo mismo ocurre con retener o remover, también es posible en esta preparación de datos. Aquí por el atributo que lo vimos, podemos elegir algún atributo que hayamos subido del evento. Ya aquí subimos, cuando subimos el archivo, decíamos cuáles son los atributos del evento y cuáles son del caso. Si son del caso, aquí hay muchas más. Por ejemplo, estos estaban ahí en el archivo, la marca, la sucursal. Y si hubiéramos usado un archivo enriquecido, tendría más campos aún, ¿ya? Que ese también es parte del taller que está planteado. Entonces, por ejemplo, quisiéramos ver solamente los casos sucursal de Arica, marcamos acá. Ahí están los casos sucursal de Arica. Y guardamos y ya queda el filtro ubicado. Acá son los casos terminados y todos los que pertenecen a Arica, ¿ya? Veamos qué otros filtros tenemos a la mano para que se familiaricen con eso. En la presentación del PPT hay un link a la documentación de apoyo, ¿ya? Podríamos usar un tiempo, un periodo de tiempo, no sé, no quiero de enero, sino que quiero los de febrero a marzo, también pues, es posible filtrar de esa forma, ¿ya? Aquí los que están contenidos, los que están dentro, aquí hay otras, los que comienzan, los que terminan, aquí hay otras condiciones que se pueden ser de utilidad para filtrar. Y lo mismo que es anterior, retener, remover. Tenemos filtros que tienen que ver con el desempeño. Por ejemplo, filtrar aquellos casos que son más rápidos. Entonces serían, por ejemplo, quizás los que demoran menos de 3 semanas. Podríamos filtrar eso, ¿ya? O queremos analizar los casos que son mayores de 3 semanas, que los más lentos, los que se demoran más. ¿Ya? También podría ser un buen análisis para segmentar los datos. Y aquí se puede, el desempeño, la medición de desempeño puede ser la duración, en la longitud, promedio de procesamiento del tiempo, hay otro, el promedio máximo de tiempo de espera, la duración del nodo, que hay varios otros tipos de indicadores de desempeño que se podría usar, ¿ya? También podemos hacer un filtro, si quisiéramos hacer ya un doble clic sobre algunos análisis de algunos casos, podríamos decir, ¿sabes qué? Te quiero retener todos los que se cumple la secuencia que se revisa el equipo y solicita un cambio, solamente eso, ¿ya? Y aquí directamente, o que son a veces, eventualmente, aquí podemos decir que directamente o eventualmente, y aquí otro atributo, esto es el intervalo en que sucede eso, en un rango de tanto tiempo en que sucede esta transición, un rango inferior, un rango superior, ¿ya? Lo mismo ocurre con retener y remover. Y el último, asociado a casos, tengo los retrabajos, que podría decir, ¿sabes? Quiero ver todos los casos en que hay mayor cantidad de retrabajo, por ejemplo. Aquí yo sé que por actividad, el máximo de retrabajo, o sea, cada vez que para un mismo caso, para un mismo orden de reparación se revisa el equipo 5 veces, ese sería el máximo. Hay un caso o más casos que pueden tener esa cantidad de repeticiones de la actividad, lo cual no habla de una eventual ineficiencia. Y aquí podríamos indicar, ¿sabes qué? Quiero todos los casos que son que se repiten 3 veces, entre 3, mayor que 3, o entre 3 y 5, entre 4, y dependiendo de lo que uno quiera buscar. Ya, sí, podríamos decir solamente esos casos. Y así filtraríamos ya por actividad, aquella actividad que se repite más veces en un mismo caso, en un mismo orden de reparación. Y de esa forma podemos ir añadiendo diferentes filtros. Cada otro filtro se va cumpliendo como un I, ¿no? Que se cumpla esto, esto y esto, y, ¿ya? Veamos los filtros por evento. Y por evento podemos seleccionar por atributo, la actividad, el recurso, lo mismo, retener, obtener. También podemos seleccionar un rango. Y también podremos indicar los que están de entre. ¿Ya? Todos los eventos que se cumplen o que van desde este nodo origen a este nodo destino. ¿Ya? Se parece un poco al anterior, pero este tiene ya una mirada de eventos. Aquí son los casos. Aquí podemos solamente hacer doble clic quizás solamente en algunos eventos o en alguna transición de eventos, entre eventos. Y esos son los filtros que tiene Apromor, ¿ya?
y se usan para distintos motivos. Se usan para hacer análisis de desempeño del proceso, eventualmente ver si hay algún cumplimiento de una SLA, chequear la conformidad del proceso de acuerdo con unas reglas que pueden existir, reglas explícitas eventualmente en el proceso que, por ejemplo, que todo el proceso siempre debe seguir de la actividad 6 a la 7, y aquellos que, por ejemplo, llegan a la 10, esto estaría incorrecto. Cosas de esa índole podemos hacer usando los filtros. ¿Ya? También segmentar datos para poder comparar, por ejemplo, la sucursal de Valparaíso con la sucursal de Arica. Y también para contestar cualquier tipo de duda. La medida de proceso tiene que estar enfocada en preguntas, buenas preguntas, hipótesis a responder. Y esas buenas preguntas que nos van guiando, nos podemos ir apoyando o disipando con filtros para poder responder las mismas, para ir acotando en la complejidad, ¿verdad? Bajo el concepto de dividir y vencerás, o aplicamos un filtro y conseguimos esa información que andamos buscando con mayor detalle o con mayor precisión. Eso con respecto a la visualización. Vimos todo lo que es visualización, de la función de visualización, abstracción, filtro de abstracción, que se nos faltó el paralelismo, que solo aplica en aquellos logs donde hay actividades paralelas. Si no hay actividades paralelas, no va a funcionar. Vemos aquí este caso funciona. Aquí, para ver eso, tengo que activar el tipo de visualización de la BPMN. Y veamos si parece que sí, algo considera como paralelismo, pero no veo que agregue más o menos tareas, sino que solo paralelismo. Entonces también podríamos quitar esa complejidad cuando hay paralelismo entre actividades. Eso quiere decir que todas actividades están sucediendo para un caso al mismo tiempo. ¿Ya? Eso es con respecto a lo que es el descubrimiento y uso de filtros en Apromore. Un aspecto que estaba olvidando es cuando ya aplicamos el filtro, ¿verdad? Le podemos poner esto un nombre, podemos guardar el filtro acá arriba para que quede para otro momento. Uno, no sé, lo podemos utilizar en algún momento, ¿ya? Y todo filtro que hemos aplicado sobre el log lo podemos exportar para generar un nuevo archivo log. Y eso lo hacemos acá arriba, ¿ya? Aquí podemos guardar el archivo filtrado y aquí hay otra posibilidad de guardar este archivo descubierto en BPMN. Para eso tiene que estar habilitado el modelo BPMN. Aquí puedo llevar un PDF. Aquí puedo extraer una foto. Y aquí puedo descargar un archivo en formato JSON. ¿Ya? De la información. Entonces les va a ayudar, se lo van a pedir en el taller, de guardar el log filtrado. Ya, por ejemplo, el log filtrado de la sucursal de Arica y el log filtrado de la sucursal del Paraíso.